El sol del mediodía caía sin misericordia sobre la llanura, y el silencio solo fue roto por un grito seco que parecía venir de la tierra misma, un grito que no pedía ayuda, sino urgencia, vida, tiempo. No te quedes mirando, ganadero, algo me mordió. Saca el veneno antes de que avance. Esas palabras, pronunciadas con la respiración rota y los labios pálidos, partieron el aire como un disparo y cambiaron para siempre el rumbo de dos vidas que hasta ese momento solo se habían cruzado de lejos, como sombras en el polvo. Si crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en esas decisiones que se toman en segundos pero salvan una vida entera, apoya este video con un like, deja tu comentario, compártelo y suscríbete al canal. Tu apoyo ayuda a que historias como esta sigan llegando a más corazones. El ganadero se llamaba Mateo Barrenechea, un hombre de manos grandes, curtidas por años de trabajo bajo el sol, y de mirada tranquila que escondía un pasado que pocos conocían. Vivía solo en un rancho perdido entre caminos de tierra y cercas de madera vieja, donde las mañanas empezaban temprano y los días se medían por el movimiento del ganado y la posición del sol. Aquel día parecía uno más, hasta que vio a la mujer apoyada contra el viejo bebedero, el cuerpo tenso, la pierna extendida, y una mancha oscura que empezaba a hincharse cerca del tobillo. No era del lugar. Eso lo supo al instante. Su ropa hablaba de alguien que venía de lejos, de alguien que no conocía los peligros silenciosos del campo a pleno día. Ella se llamaba Alondra Reyes, y había llegado a esas tierras siguiendo una promesa que no le pertenecía del todo. Había pasado meses viajando, preguntando, buscando respuestas sobre su padre, un hombre que había desaparecido años atrás sin dejar rastro, dejando solo una foto vieja y una dirección escrita a mano que terminaba en ese punto perdido del mapa. Alondra había crecido aprendiendo a no depender de nadie, a caminar sola incluso cuando el miedo apretaba, pero nada la había preparado para el instante en que sintió el pinchazo ardiente en la piel, ni para el calor que comenzó a subirle por la pierna como un incendio. Mateo no dudó. No preguntó por qué estaba allí ni de dónde venía. En el campo, las preguntas podían esperar cuando la vida corría peligro. Reconoció los signos con una certeza que le heló la sangre. No todos sobreviven a una mordedura así, especialmente bajo el sol del mediodía, cuando el veneno avanza más rápido. Se arrodilló frente a ella con movimientos firmes, sacó una cantimplora, un trozo de tela limpia y su viejo cuchillo, el mismo que había usado durante años para todo, desde cortar cuerdas hasta salvar terneros atrapados en el alambre. Mientras trabajaba, el tiempo parecía estirarse. El viento levantaba pequeñas nubes de polvo, los insectos zumbaban como si nada estuviera ocurriendo, y el mundo seguía girando con una indiferencia cruel. Alondra apretaba los dientes, luchando contra el dolor y el miedo, sintiendo cómo la fuerza comenzaba a abandonarla poco a poco. En su mente desfilaban recuerdos de infancia, la voz de su madre, la promesa de encontrar la verdad y una súbita, amarga idea de que quizá no llegaría a cumplirla. Mateo actuó con la precisión de alguien que ya había estado ahí antes. Años atrás, había perdido a su hermano menor por una mordedura similar, cuando aún era un muchacho y no sabía qué hacer, cuando el pánico había ganado la batalla. Desde entonces, cada decisión en su vida había estado marcada por esa ausencia, por esa culpa silenciosa que lo había llevado a aislarse, a construir una existencia simple donde el dolor no tuviera tanto espacio. Esa herida, invisible pero profunda, era ahora la razón por la que sus manos no temblaban. La sombra del bebedero les dio un respiro del sol mientras Mateo hacía todo lo que estaba en sus manos para frenar el avance del veneno. El sudor le corría por la frente, no solo por el calor, sino por el peso de saber que cada segundo contaba. Alondra lo miraba con una mezcla de gratitud y desesperación, consciente de que su vida dependía de un desconocido que, sin decir una palabra, estaba luchando por ella. Con esfuerzo, Mateo logró cargarla hasta su camioneta vieja, esa que había recorrido más caminos de tierra que carreteras asfaltadas. El trayecto hasta el rancho se sintió eterno.
El motor rugía, las ruedas levantaban polvo, y el sol seguía implacable en lo alto del cielo. Alondra entraba y salía de la conciencia, aferrándose a la idea de mantenerse despierta, de no dejarse ir, repitiéndose que no había llegado tan lejos para rendirse ahí. En el rancho, Mateo improvisó un espacio limpio y fresco. No había lujos, solo lo esencial. Agua, hierbas que había aprendido a usar de su abuela, paños fríos y una vigilancia constante. Las horas pasaron lentas, marcadas por la respiración irregular de Alondra y el sonido distante del ganado. Afuera, el día seguía avanzando, y con él la incertidumbre. Durante ese tiempo suspendido, Mateo recordó cosas que creía olvidadas. La risa de su hermano, los sueños que habían compartido, la vida que pudo haber sido diferente si aquel día alguien hubiera sabido qué hacer. Miró a Alondra y entendió que no podía permitir que la historia se repitiera, que salvarla era, de algún modo, salvar una parte de sí mismo. Alondra, entre sueños y fiebre, empezó a hablar sin palabras, a mover los labios, a derramar lágrimas silenciosas. En su mente, veía a su padre joven, sonriendo en una fotografía descolorida, prometiéndole que siempre volvería. Esa promesa rota había sido el motor de su viaje, y ahora, en ese rancho desconocido, sentía que todo estaba a punto de desaparecer. Cuando el sol comenzó a inclinarse, la fiebre empezó a bajar. La hinchazón no avanzaba como antes. Mateo lo notó y soltó un suspiro que llevaba horas conteniendo. No estaba fuera de peligro, pero había esperanza. Y en el campo, la esperanza era un bien tan valioso como el agua. La noche llegó con un cielo lleno de estrellas, pero la historia seguía siendo de día en el corazón de ambos, porque la lucha no había terminado. Mateo permaneció despierto, atento a cualquier cambio, recordando que la vida rara vez avisa antes de ponerlo todo en juego. Alondra, ya más consciente, abrió los ojos y lo vio allí, sentado, vigilando, como si fuera lo más natural del mundo. En los días siguientes, el sol volvió a salir alto y brillante, marcando el ritmo de la recuperación. Alondra despertaba cada mañana un poco más fuerte, el dolor cediendo lentamente, el miedo transformándose en una profunda gratitud. Mateo le ofrecía comida sencilla, agua fresca y silencio, un silencio que no incomodaba, sino que curaba. Sin necesidad de palabras, ambos comenzaron a entenderse. Alondra supo entonces que había llegado al lugar correcto, aunque no de la forma que había imaginado. Descubrió que su padre había trabajado en esas tierras años atrás, que había sido amigo de Mateo y de su hermano, que su desaparición no había sido un abandono, sino una tragedia más del campo, una que nadie había tenido el valor de contarle. La verdad fue dura, pero también liberadora. No había mentiras pendientes, solo un duelo que por fin podía empezar. Mateo, al verla enfrentar esa verdad con una fortaleza silenciosa, comprendió que no todas las segundas oportunidades llegan envueltas en alegría. Algunas llegan en forma de dolor, pero aún así son necesarias. Cuidarla durante su recuperación le devolvió algo que creía perdido, la capacidad de abrir su casa y su corazón, de compartir el peso de la memoria sin huir. El día en que Alondra pudo caminar sin ayuda, el sol estaba alto otra vez, bañando el rancho con una luz dorada. El campo parecía el mismo, pero ellos no lo eran. Habían sido unidos por un momento límite, por una decisión tomada sin dudar, y eso había cambiado la manera en que miraban el mundo. Antes de partir, Alondra se detuvo frente a Mateo, consciente de que no todas las deudas se pagan con palabras. Sabía que seguiría su camino, pero también que llevaría esa historia consigo, como una cicatriz invisible que recordaría que incluso en los lugares más duros, la humanidad puede florecer. Si esta historia tocó tu corazón, si sentiste ese nudo en la garganta y esa chispa de esperanza, te pedimos que interactúes con el video. Tu apoyo es la forma en que estas historias siguen vivas y llegan a quienes más las necesitan. Y antes de despedirnos, deja un comentario con una sola palabra